el Evangelio del Día con el Padre Marcos Gálvez. El sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo y la buena semilla son los ciudadanos del reino, dice el Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías, capítulo 14, versículo del 17 al 22. Que mis ojos lloren sin cesar de día y de noche, porque la capital de mi pueblo está afligida por un gran desastre, por una herida gravísima. Si salgo al campo, encuentro gente muerta por la espada. Si entro en la ciudad, hallo gente que se muere de hambre. Hasta los profetas y los sacerdotes andan errantes por el país y no saben qué hacer. ¿Acaso has rechazado, Señor, a Judá? ¿O te has cansado ya de Sión? ¿Por qué nos has herido tan gravemente que ya no tenemos remedio? Esperábamos tranquilidad y solo hay perturbación. Esperábamos la curación y solo encontramos miedo. Reconocemos, Señor, nuestras maldades y las culpas de nuestros padres. Hemos pecado contra ti. Por ser tú quien eres, no nos rechaces. No deshonres el trono de tu gloria. Acuérdate, Señor, de tu alianza con nosotros. No la quebrantes. ¿Acaso los ídolos de los paganos pueden hacer llover? ¿Acaso los cielos por sí solos pueden darnos la lluvia? Tú solo, Señor y Dios nuestro, haces todas estas cosas. Por eso, en ti tenemos puesta nuestra esperanza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial del libro de los Salmos, capítulo 78, responderemos todos: socórrenos, Señor, y te alabaremos. ¿Todos? Socórrenos, Señor, y te alabaremos. No recuerdes, Señor, contra nosotros las culpas de nuestros padres. Que tu amor venga pronto a socorrernos, porque estamos totalmente abatidos. ¿Todos? Socórrenos, Señor, y te alabaremos. Para que sepan quién eres, socórrenos, Dios y Salvador nuestro. Por el honor de tu nombre, sálvanos y perdona nuestros pecados. ¿Todos? Socórrenos, Señor, y te alabaremos. Que lleguen hasta ti los gemidos del cautivo. Con tu brazo poderoso, salva a los condenados a muerte, y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu rebaño, te daremos gracias siempre y de generación en generación te alabaremos. ¿Todos? Socórrenos, Señor, y te alabaremos. El Señor esté con todos ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo.
Jesús les contestó: el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del demonio. El enemigo que la siembra es el demonio. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Y así, como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranque de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos, amados hermanos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, pidámosle a Él que nos acompañe, que prepare nuestro corazón, nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil, que nos haga buena semilla para este mundo, que aleje de nosotros toda cizaña. Por eso ahí donde estás te invito a que eleves esta oración al Espíritu Santo después de mí. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un abrazo en la distancia, hermanitos, Hoy es martes. Bendigo y alabo a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Bendigo y alabo a Dios por este hermoso día que nos regala. Bendigo y alabo a Dios por este compartir que nos da, por esta hermosa oportunidad. Bendito y alabado sea Dios por la salud. Bendito y alabado sea Dios por la familia. Bendito y alabado sea Dios por este hermoso momento que nos da de compartir, de poder escuchar, de poder interpretar su divina palabra. Por eso, queridos hermanos, les agradezco a todos ustedes la oportunidad por permitirnos llegar hasta sus hogares, hasta su casa, hasta sus familias. El día de hoy la palabra de Dios nos va a mostrar la explicación del trigo y la cizaña. El trigo sembrado por Dios, el trigo sembrado por los trabajadores del reino y la cizaña sembrada por el enemigo. Y la palabra de Dios nos va a mostrar el efecto que tiene el trigo y el efecto que tiene la cizaña. ¿Para qué sirve el trigo y para qué sirve la cizaña? El trigo va a ser recogido y llevado a los graneros. La cizaña va a ser quemada en el fuego eterno. Las obras buenas nuestras serán premiadas, las malas obras nuestras castigadas. Vamos a abrir la Biblia en este día en el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo 36. Repito, San Mateo capítulo 13, versículo 36 al 43.
Los que están escribiendo, vamos a hacer en los comentarios, escribir la cita bíblica para que los hermanos que van llegando puedan disfrutar de esta palabra divina de las Sagradas Escrituras. Repito, San Mateo, capítulo 13, versículo 36 al 43. Oído al tambor, paren la oreja. En aquel tiempo, Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa. Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa. Había mucha gente alrededor de Jesús. Había mucha gente que seguía a Jesús. Jesús la mandó a su casa y él se fue a la suya. Entonces se le acercaron los discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. ¿Qué nos muestra en primer lugar la palabra de Dios? Que es mucha gente la que escucha a Jesús, que es mucha gente la que sigue a Jesús, pero son pocos los interesados en escuchar la explicación de las parábolas. Son pocos los interesados en escuchar la explicación de la palabra de Dios. Eso pasa en todos lados, en todos momentos. Miles de personas van a la misa. Miles de personas escuchan la palabra de Dios. Miles de personas están pendientes en recibir las Sagradas Escrituras, pero muy pocas se concentran en saber realmente qué dice la palabra de Dios. ¿Qué enseñanza nos da la palabra de Dios? Nosotros somos como los niños en Venezuela. Nos entra por un oído y nos sale por el otro oído. O yo no oigo, soy de palo, tengo oreja de pescado. La palabra de Dios llega y yo la dejo salir y no da fruto en mí. Hoy en primer lugar la palabra de Dios nos enseña que mucha gente oía la palabra de Cristo, pero pocos eran los que querían una explicación. Pocos eran los que querían una enseñanza. Pocos eran los que querían reflexionar. La palabra de Dios tiene que traernos la reflexión. Y de aquí, que hay muchas personas que me han dicho: padre, usted predica muy largo. No me gusta oír la palabra de Dios. Solamente escucho el evangelio y me voy. Eres parte de la mucha gente que escuchan la palabra de Dios y te vas. Solamente los discípulos de Jesucristo son aquellas personas que no se quedan con oír la palabra de Dios, sino que la interiorizan, sino que escudriñan las Sagradas Escrituras para saber qué me enseña el texto a mí, qué me enseña esa palabra de Dios a mí. Que ustedes y yo seamos parte de los discípulos. Oigan, mucha gente escucha el evangelio del día y solamente se concentra en oír primera lectura, salmo, evangelio y se van. Mucha gente va a la misa y solamente escucha la palabra y se va. Mucha gente quiere escuchar a Jesús de a ratico, de a pedacitos. Solamente los verdaderos discípulos son aquellos que se quedan y escuchan la palabra y la enseñanza. Y ahora miren el premio para los que escuchan la parábola y la enseñanza, la explicación. No podemos conformarnos con solamente oír la palabra de Dios e irnos, porque quedamos confundidos, porque quedamos a la deriva, porque no tenemos un conocimiento amplio. Debemos ser los discípulos preocupados por la formación de nuestra fe. Debemos ser los discípulos preocupados porque esa palabra que oigamos la entendamos, la profundicemos en nuestras familias, que la familia la pueda entender y profundizar, que papá, mamá la pueda entender y profundizar, que los hermanos, que los hijos puedan decir: yo aprendí esta enseñanza en el día de hoy, no solamente oí esto, sino que voy a colocar en práctica para mi vida esto. Oigan, Jesús les contestó a los que se quedan, a los que sí quieren aprender, a los que sí quieren saber, a los que están deseosos,
a los que tienen hambre de comprender las sagradas escrituras, Jesús les respondió: el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. Y viene la explicación. Jesús llegó y dijo una parábola. Salió el sembrador sembró la buena semilla. Mientras que los trabajadores dormían, vino un enemigo suyo y sembró la cizaña. Cuando creció el trigo, creció también la cizaña, y los trabajadores le dijeron al dueño: ¿qué? ¿No sembraste buena semilla en su campo? ¿De dónde es que está la cizaña? El jefe les dijo: eso fue un enemigo mío que sembró la cizaña. Los trabajadores dijeron: ¿quieren que la arranquemos? Y el jefe le dijo: no, déjenla que crezcan juntos. El día de la cosecha, el trigo lo recogemos y la cizaña la botamos. ¿Quién entendió esa parábola? Nadie. Los mismos discípulos dijeron: no entendimos nada, explíquenos. Viene la explicación. El sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. Hay que sembrar buena semilla. Y los trabajadores de esa buena semilla somos tú y yo. El Hijo del Hombre somos las personas que debemos sembrar buena semilla. Pregunto: ¿eres tú de las personas que siembras buena semilla? ¿Eres tú de las personas que das buenos ejemplos? ¿O no? ¿Eres tú? Padre, ¿y cómo sé yo si estoy sembrando buena semilla? Pues fácil, sencillo. ¿Haces oración y enseñas a otros a orar? ¿Lees la Biblia y enseñas a otros a leer la Biblia? ¿Vas a la misa y llevas a otro a la Santa Misa? ¿Ya le dijiste a tus hijos que hicieran la catequesis de primera comunión de confirmación? ¿Ya te preocupaste de la catequesis de tus hijos? ¿Ya te preocupaste del bautismo? ¿Ya te preocupaste porque tu hijo sepa leer la Biblia? ¿O eres de aquellos que le dice a tus hijos: vea televisión todo el día, vaya a la tablet, vaya al celular y entreténgase allá? ¿Qué tipo de semilla estás sembrando en tus hijos? ¿O eres de aquellos que cuando tu esposo te dice vamos a rezar, tú dices no tengo tiempo? ¿O eres de aquellos que cuando tu mamá te dice vamos a orar, dices no tengo sueño? ¿Qué tipo de semilla estás sembrando? ¿Qué tipo de semilla estás sembrando? ¿Estás colocando en tu casa, en tu familia, en tu hogar? El sembrador que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, somos nosotros. Cristo sembró la buena semilla. Cristo sembró la buena semilla. Oigan, las cizañas son los partidarios del demonio. Los partidarios del demonio son los que siembran la mala semilla. Y quiero sacar dos enseñanzas. En primer lugar, para el papá y la mamá que están sembrando la mala semilla en sus hijos. Dejan que sus hijos pasen horas y horas en el televisor para que ellos sean los educadores. Los padres y madres que están enseñando a sus hijos a los vicios, a fumar, a tomar. Yo no le estoy enseñando. Usted lo hace delante de sus hijos y ellos están aprendiendo todo lo que están viendo. Los padres, las madres que están enseñando las cosas malas, groserías, peleas, insultos, malos tratos. Oye, deben tener muchísimo cuidado de no ser partidarios del enemigo, de no sembrar la cizaña. El que siembra la cizaña va a recoger cizaña. El que siembra la cizaña va a recoger cosas malas. Debemos tener cuidado de no estar sembrando esa cizaña. El sembrador que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del demonio. Ustedes y yo no podemos sembrar cizaña. En primer lugar, papá, mamá, evaluarse qué tipo de semilla estamos sembrando, buena o mala.
En segundo lugar, hay personas que están sembrando cizaña y no se están dando cuenta. La buena semilla es la que sembró Jesucristo. Por ejemplo, Mateo 16:18. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Buena semilla, sembrada por Cristo. ¿Qué es la cizaña? Cuando una persona llega y dice, Cristo no fundó ninguna iglesia. Tienes que salirse de la iglesia católica e irse a otra iglesia. Porque es que los católicos son estos, esto se llama cizaña. ¿Y quiénes son los que siembran la cizaña? Los partidarios del demonio. Cristo sí fundó una iglesia. Y la persona que diga que eso es mentira, está sembrando cizaña. Por ejemplo, Evangelio de San Juan capítulo 6 versículo 54. Buena semilla, la que sembró el Hijo del Hombre. Y dice la palabra de Dios, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Los partidarios del demonio que están sembrando la cizaña son aquellos que dicen, no es necesario comulgar. No es necesario recibir a Jesucristo en la hostia consagrada. Tenga mucho cuidado de sembrar la cizaña, porque te puedes convertir en partidario del demonio. Mucho cuidado. Toda persona que está hablando en contra de la Eucaristía está sembrando cizaña. Por ejemplo, buena semilla, Juan 20, 21, 23. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes no se los perdonen, le quedan sin perdonar. Buena semilla. Cizaña, persona que diga no hay que confesarse. ¿Y quiénes son los que siembran la cizaña? Los partidarios del demonio. Los partidarios del diablo. Ahora ustedes comprenden por qué les predico a los protestantes que están trabajándole al diablo. ¿Por qué le predico a los protestantes que le están trabajando al enemigo, que están sembrando cizaña en el mundo entero, diciendo mentiras, cometiendo errores? Por ejemplo, San Mateo capítulo 1 versículo 23. La Virgen, la madre del Mesías, iba a tener un solo hijo. Evangelio de San Mateo capítulo 1 versículo 23. Y le pondrán Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Eso es buena semilla. Por ejemplo, San Lucas capítulo 1 versículo 35. Buena semilla. El santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Buena semilla. ¿Qué es cizaña? Las cizañas son las personas que van a decir, María tuvo más hijos. El santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Oye, ustedes y yo no podemos permitir que la mala semilla se siembre. Debemos sembrar buena semilla. Que vengan personas a sembrar cizaña, dice la palabra de Dios, son partidarios del demonio. Y la cizaña parece trigo, pero es monte. La cizaña parece trigo, pero es monte. Parece verdad, pero es mentira. Que aparezcan personas diciendo, los niños no se bautizan, están sembrando cizaña. Porque Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 39, enseñan que la promesa del bautismo es para todos, para los niños. Y el Evangelio de San Mateo capítulo 28, versículo 18, enseña que hay que ir por todo el mundo a predicar la buena nueva y a bautizar todos los pueblos. Y en todos los pueblos hay niños. El que enseñe algo contrario del bautizo de los niños está sembrando la cizaña. Y la cizaña, dice la palabra de Dios, hay que identificarla. Los trabajadores dijeron, ¿eso no es cizaña? Si es cizaña, ¿quiere que la arranquemos? No, es la que crezca juntos. Al final, vamos a arrancar la cizaña y vamos a tirarla al fuego y vamos a recoger el trigo. La cizaña hay que identificarla y decir, eso es cizaña. Y si los protestantes están sembrando cizaña, hay que decir, esto es cizaña, que va a ser arrojada a la candela, al fuego.
De manera de que ustedes y yo no podemos dejarnos confundir. De manera de que ustedes y yo no podemos dejarnos engañar. La cizaña será arrojada al fuego, el trigo recogido en los graneros. No nos dejemos engañar porque hayan personas que estén sembrando cizaña. No podemos dejarnos engañar y confundir con la cizaña, aunque parezca trigo. Y así muchas cosas que andan diciendo los protestantes que son cizaña con apariencia de trigo y que están en un grave error. El sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, donde están sembrando la cizaña en todo el mundo. Y debemos tener mucho cuidado. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La buena semilla somos ustedes y yo que debemos cultivarla. La cizaña son los partidarios del demonio. El enemigo que la siembra es el demonio. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo. Los segadores son los ángeles. Escuchen lo que viene. Así como se recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados y los arrojen en el horno encendido. ¿Qué es arrojar a alguien al pecado? Dos cositas. Primero, enseñarle a pecar. ¿Qué es arrojar a alguien al pecado? Enseñarle a creer mentiras. Llevarlo a tomar aguardiente, llevarlo a las drogas. Todas estas organizaciones que están llevando a los jóvenes al homosexualismo, lesbianismos. Todas estas organizaciones que están llevando al aborto, a la eutanasia. Los que están en contra de la vida con los métodos anticonceptivos. Oye, están siendo cizaña que llevan a otros al pecado. Pero también todos aquellos protestantes que están haciendo de los católicos creer sus mentiras, creer en sus errores y enseñándole falsedades, falsas doctrinas, engaños, falsas cosas, y los están llevando al castigo, al pecado, a la condenación. Y esa cizaña hay que denunciarla. Y esa cizaña que parece trigo hay que decir, ahí está la cizaña. Tengan cuidado, eso no es trigo. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis.